Hola, mi nombre es Gustavo Adolfo Martínez Castañeda, estudiante de Contaduría Pública, Grupo 75, en el curso de Contratación Pública y Privada con el tutor Melquiades Salas. Diferencias entre contrato público y privado. La diferencia entre la contratación pública y la contratación privada es que la contratación privada se fundamenta en un acuerdo formal entre dos o más partes, manejándose cierta flexibilidad de términos y condiciones. Así las partes involucradas lo desean. Mientras que en la contratación pública existen varios interesados que intentan ganar una licitación y que además están sometidos a las condiciones que establece el Estado, o si es el caso, por la entidad que esté licitando. Las principales diferencias entonces que tendríamos entre estos dos tipos de contratos son: en la contratación pública los contratistas se escogen por medio de licitaciones, mientras que en la contratación privada las partes deciden con quién contratar. En la contratación pública los contratistas interesados en participar deben estar registrados en el RUP, mientras que en la contratación privada solo se requiere una buena propuesta. Los contratos públicos se hacen bajo un marco legal, en cambio los contratos privados se hacen por acuerdos formales entre las partes involucradas. Los contratos públicos se realizan a través de las entidades del Estado, mientras que los contratos privados se realizan entre inversionistas particulares. Partes del contrato público y privado. Las partes de los contratos públicos son la administración pública, cualquiera que sea su grado o clase, y los particulares, individual o conjuntamente, asimismo la administración. En resumen, pueden ser sujetos de la contratación administrativa las personas físicas o naturales, las personas jurídicas privadas y las personas jurídicas públicas, estatales o no estatales. Los contratos públicos normalmente implican dos partes: el órgano de contratación, la administración contratante, y el contratante, la empresa que brinda sus bienes o servicios. Principios del contrato público. Principio de transparencia. Establece las directrices que se deben seguir para realizar de manera íntegra todos los procesos, permitiendo que los contratos se realicen de forma clara, según lo establecido en la ley. Principio de publicidad. Establece que las entidades contratantes deben cumplir con las publicaciones de las actuaciones que se realizan dentro de los procesos de selección para asegurar que se estén llevando a cabo según los lineamientos expedidos por la ley. Principio de selección objetiva. El Estado debe velar por la correcta y eficiente inversión de los recursos públicos, contratando para los diferentes proyectos al oferente de bienes y servicios que brinde la opción más conveniente dentro del objeto contractual requerido. Principio de economía. Se fundamenta en la búsqueda de la eficiencia y celeridad en los procesos a los que dé lugar la selección objetiva de la propuesta más favorable para la entidad estatal. Principio de planeación. Se fundamenta en el respeto por el debido proceso y se desarrolla conjuntamente con el principio de economía. Principio de responsabilidad. Básicamente, se fundamenta en el hecho que los servidores públicos son sujetos de deberes que deben ser cumplidos en las contrataciones estatales. Principio de igualdad. Se fundamenta en el establecimiento de la igualdad de condiciones en los procesos de selección de los proponentes para llegar al contrato estatal. Los principios del contrato privado. Tendríamos el principio de buena fe. Implica que las partes involucradas tengan rectitud en su conducta. También tenemos el principio de libre iniciativa privada, que según la Constitución colombiana es reconocido como el derecho a la libertad económica y a la libre iniciativa privada, es decir, poder actuar autónomamente en el ámbito económico. Principio de autonomía de voluntad, que según la Corte Constitucional es la facultad reconocida por el ordenamiento positivo a las personas para disponer de sus intereses con efecto vinculante. El principio de la fuerza obligatoria del contrato. Establece que un contrato debe cumplirse, regido por las leyes y lo acordado por las partes en el momento de su celebración. Principio de responsabilidad contractual. Implica que las partes están obligadas a responder por sus actos, por lo cual en todas y cada una de las etapas contractuales las partes son garantes de los perjuicios que se puedan causar. Principio del efecto relativo del contrato. Pues para consumidores y usuarios, este principio implica que no hay límite frente a los requerimientos que terceros hagan sobre calidad. Es decir, que las garantías del fabricante deben hacerse extensivas, sin importar si quien lo alega es parte o no del contrato. Tipos o clasificación de contrato. Los públicos son: contrato de consultoría, los que celebran las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión. Contratos de obra, los que celebran las entidades estatales para diferentes causas, como son construcción, mantenimiento, instalación, entre otros. Contratos de concesión, los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización,
de un servicio público o la construcción, explotación, conservación total o parcial de una obra o bien destinados al servicio o uso público. Encargos fiduciarios. Solo podrán celebrarse por las entidades estatales con estricta sujeción a lo dispuesto en el estatuto, únicamente para objetos y con plazos precisamente determinados. Los tipos de contrato privado según el Código Civil colombiano están en los artículos del 1496 al 1500. Y estos son contrato unilateral y bilateral, artículo 1496, contrato gratuito y oneroso, artículo 1497, contrato conmutativo y aleatorio, artículo 1498, contrato principal y accesorio, artículo 1499, y contrato real, solemne y consensual, artículo 1500. Responsabilidad por incumplimiento al contrato público y privado. Si no se puede imputar dolo al deudor, según el artículo 1616, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato. Pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento. La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a indemnización de perjuicios. Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas. Según el artículo 1612, toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los perjuicios si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho. Pudiendo destruir la cosa hecha y siendo su destrucción necesaria para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato, será el deudor obligado a ella o autorizado el acreedor para que la lleve a efectos a expensas del deudor. Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso será oído el deudor que se allane a prestarlo. El acreedor quedará de todos modos indemne. Cuando hay incumplimiento de contrato en el ámbito público, para que se estructure la responsabilidad contractual del Estado por infracción a la ley del contrato se requiere acreditar lo siguiente. A. El incumplimiento del deber o obligación contractual, bien porque no se ejecutó o lo fue parcial o en forma defectuosa o tardía. Que ese incumplimiento produjo un daño o lesión al patrimonio de la parte que exige esa responsabilidad y obviamente, por último, que existe un nexo de causalidad entre el daño y el incumplimiento. Principio de igualdad e interés general y particular. Según lo dispuesto en el artículo 209, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse, entre otros, conforme al principio de igualdad, que en el campo de la contratación estatal se traduce en el derecho que tienen todos los sujetos interesados en una licitación a estar en idénticas condiciones, es decir, gozar de las mismas oportunidades una vez se inicia el proceso licitatorio hasta que esté adjudicado o se formalice el respectivo contrato. Este principio conlleva para la administración pública el deber de garantizar que las condiciones sean las mismas para todos los competidores, dando solamente preferencia a la oferta que sea más favorable para el interés público. Muchas gracias.